Desde la desinformación de los medios hispanos tradicionales hasta el auge de la cultura woke, una voz corta todo el ruido. Javier Negre te trae historias reales, luchadores reales y la verdad que las élites no quieren que escuches. Este es el programa Right News y comienza ahora mismo en Real America's Voice. Bienvenidos a The Right News Show, yo soy Javier Negre, este es el programa que más odia el comunismo, el socialismo y gente como George Soros o Jorge Ramos, Univisión y Telemundo, todos son medios de fake news. Hoy tenemos un programa cargado sobre Estados Unidos, sobre toda la actualidad de Hispanoamérica, toda la actualidad que compete a esa comunidad hispana que a veces siente desinformación y sufre desinformación para odiar a gente que realmente ama a la comunidad hispana como es Trump, Milei, Meloni o Bukele, ¿no? Vamos a hablar de todo ello, lo que está pasando en Cuba, en Venezuela, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en España con el gobierno social comunista, pero antes vamos a hablar de inmigración ilegal en Estados Unidos y de campaña de desinformación. Si prestas algo de atención a lo que dicen los medios de fake news, que son financiados por globalistas como Soros, pensarías que el ICE, bajo el presidente Trump, anda arrestando gente al azar por hablar español. Esto no es serio. Miren esto salió al aire en Telemundo. Operativos de migración están afectando también a la comunidad puertorriqueña. Estamos hablando de un escenario. Tú vas de compras con tu familia, hablas español, el boricua habla español y de momento te detienen. La realidad, que la ICE está corrigiendo el desastre que dejaron Joe Biden y Kamala Harris con su frontera abierta, que ha llenado nuestras comunidades hispanas y americanas de crimen. Pero los demócratas siguen siendo tercos, cabezones, obsesionados con construir una sociedad sin ley, una especie de jungla. Escucha a este personaje, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, esta misma semana proponiendo abrir las cárceles para dejar que los criminales sanguinarios salgan a pasearse libremente por sus vecindarios. No podemos acabar con la violencia encarcelando a la gente. Ya hemos intentado eso y terminamos con la población carcelaria más grande del mundo sin resolver los problemas de crimen y violencia. La adicción a las cárceles y al encarcelamiento en este país ya la hemos superado. Es racista, es inmoral, es impío y no es la manera de reducir la violencia. Por supuesto que ninguna sociedad puede sobrevivir sin ley ni orden, que es lo que lidera Trump. Y estos son solo algunos de los criminales ilegales que Trump ha sacado de las calles esta semana, arrestándoles como se merecen. Lo puede ver en pantalla. El ICE Phoenix arrestó a Fernando Aguayo Morales, un criminal violento de 59 años, ilegal y de origen mexicano. Condenado por homicidio, le dieron entre 20 y 40 años de prisión y también por distribución de drogas. El ICE también arrestó a Gilberto Fimbres Muñoz en Phoenix. Lo pueden ver en pantalla, un caramelito. ¿Le gustaría cruzárselo en su paseo de noche al volver del trabajo? Yo no sé usted, pero Fimbres Muñoz tiene 51 años, también es ilegal, también de México, y tiene condenas por posesión de marihuana con intención de venta y reingreso ilegal al país después de ser deportado. Y como estos, un montón de casos de depravados sexuales que atentan contra nuestras mujeres, contra los niños y las niñas, y ahora las calles con Trump están más seguras para toda la comunidad hispana y para toda la comunidad, por supuesto, norteamericana. Trump está haciendo a su comunidad mucho más segura, y no hay mentira que los medios de fake news, los Telemundo, Univisión, la CNN en español, la ABC, la NBC, que puedan cambiar eso. Y nosotros en The Right News Show vamos a luchar contra esa desinformación. Pues ahora nos acompaña Bianca Rodríguez, que es la subdirectora de comunicaciones hispanas, ¿no?, del Partido Republicano y que tuvo un papel también clave en la campaña de Trump. Estamos viendo, Bianca, mucha campaña de fake news, de desinformación, utilizando las operaciones del ICE, de Homeland Security, contra los ilegales, contra los criminales, como Telemundo, como Univisión, como hay muchos medios de izquierda, medios progresistas que tratan de asustar a la población hispana. Cuéntanos cuál es la realidad. La realidad es que más del 70% de las personas que han arrestado sí tienen un récord criminal violento, y esto es solamente los que se pueden contar que han cometido crímenes dentro de nuestro país. O sea que esto no está contando la cantidad de personas que cruzaron la frontera, que tienen un récord criminal en de sus países, que tienen unos casos pendientes con Interpol o con otras organizaciones a nivel internacional, que es un caso serio, ¿no? Es un tema bastante serio, porque lo que también sabemos que de los 14 millones de lo que estimamos que cruzaron ilegalmente del 2021 al 2024, esto es lo que hemos podido estimar hasta el momento. O sea que no se conoce cada persona que se ha podido cruzar y que ha podido tomar provecho de la situación.
sea, aquí tenemos más personas que podrían ser posiblemente terroristas asociados al Tren de Aragua, al Cartel de los Soles. Así que es un tema bastante preocupante, nos afecta a nosotros como hispanos y obviamente la administración de Trump no está yendo tras las personas que uno ve en estos fake news que dicen que supuestamente están yendo tras los inocentes, los hay pobrecitos, que sí que vamos a decirlo, si hay 2 o 3 casos que se tienen que acatar, que hay congresistas como María Elvira Salazar que tienen unas propuestas bastante interesantes para esos casos, pero que son bien limitados dentro de la gran esquema. Bianca, ¿crees que estos medios hispanos que están propagando fake news contra Trump, contra Homeland Security, contra las operaciones del ICE, están atemorizando a la población? ¿Está afectando? ¿Los demócratas quieren hacer política con esas fake news? Es decir, ¿hay un riesgo de que haya votantes hispanos, latinos, que no voten a Trump por estas campañas de fake news, que son medio basura? No, es lamentable porque estamos viendo el 2016 repitiéndose nuevamente. Estamos viendo que los medios como los que tú mencionas y los que tienes ahora en la pantalla son los que están controlando la narrativa. Los demócratas cuentan con el respaldo de cada uno de estos medios y es lamentable porque lo mismo que escapan los latinoamericanos y los latinos de sus países, de la propaganda, del gobierno, de los regímenes comunistas y socialistas, parece ser que se está repitiendo poco a poco aquí y es algo horrible y preocupante totalmente, pero tenemos que hacer más y por eso estoy muy agradecida por ti, Javier, porque ahora tienes este programa, necesitamos más programas que sean como el tuyo y más voces para que podamos finalmente alcanzar a estas personas para que sepan lo que es la verdad. Pues darte las gracias, Bianca Rodríguez, esta es tu casa, The Right News Show, y síganla en redes sociales. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a la publicidad porque tenemos a la vuelta un plato fuerte, el youtuber americano al que le han premiado como el periodista independiente más valorado del año, nuestro amigo James O'Keefe, Nick Shirley. Él combate la inmigración ilegal, él se va a ver a los islamistas más radicales, él le pone cara frente a los antifa y encima habla español porque tuvo experiencia en Chile, con lo cual en español va a romper su silencio a la vuelta de la publicidad. Bueno, ya tenemos al otro lado de la pantalla al youtuber estrella, al periodista independiente, al que le planta la cara a los antifas, a los islamistas radicales, y que ha sido premiado por el premio de James O'Keefe de periodismo independiente hace unos días en Mar-a-Lago, y que encima Trump quiso invitarle a la Casa Blanca a contar su experiencia, ¿no?, con estos antifas. Son financiados por gente como George Soros y que son tremendamente agresivos. ¿Qué tal estás, Nick? Estoy feliz por estar aquí. Bueno, ha estado en Chile, está haciendo un esfuerzo tremendo por debutar en español, pero vamos a hablar de un vídeo que ha sido viral en su canal de YouTube, que tenéis que seguir, Nick Shirley, donde ha ido a Dearborn, Michigan, donde el 55% de la ciudad es árabe. Vamos a verlo. Está golpeando el Corán con tocino. No hay ley sharia en Dearborn. Y cualquiera que intente quemar el Corán, Dios los alcanzará algún día, lo prometo. Hoy estoy aquí en Dearborn, Michigan. Hoy tienes un grupo de cristianos, en su mayoría blancos, marchando por las calles de Dearborn, Michigan. Están preocupados por la islamificación del Islam, ya que Dearborn, Michigan, es la capital del Islam aquí en Estados Unidos. La mayoría de la población pertenece a la religión del Islam aquí. Y ahora mismo tienes un grupo por aquí y otro grupo por allá. Vamos a ver qué pasa aquí hoy en la calle ahora mismo. También hay algunos contramanifestantes aquí. No hay libertad de expresión para fascistas, y ustedes tienen mucha. Parece que las clases pro están aquí afuera. Terminé con amor. Tocino, ¿no puedes tocarlo? Tienes gente corriendo por las calles. Calles enteras han sido tomadas. Bueno, Nick, estamos viendo imágenes terribles. ¿Qué sentiste cuando estabas en la calle, sobre el terreno? Estaba bien loco este día ahí en Dearborn, porque había cristianos y también musulmanes que estaban como en contra de los grupos, así que está un poco peligroso porque tener gente que está en parte de una religión y otro y están como luchando, no es un buen lugar por estar en este momento. ¿Los cristianos tienen que sentirse desprotegidos en Estados Unidos? Porque los están matando en todo el mundo, en Nigeria, en otros países. Aquí en Estados Unidos, viendo los radicales que son los islamistas, ¿tienen que tener miedo?
No creo que los cristianos tienen que tener miedo porque obviamente estamos aquí en los Estados Unidos y tenemos el derecho para tener armas y todo, pero y ellos tampoco quieren como hacer algo para lucharse con el gobierno aquí, yo creo. Pero creo que es un poco interesante de ver cómo la religión de Islam está creciendo aquí en los Estados Unidos y ¿Cuál? gente deberían separar de eso o saber de eso. En Nueva York hay un alcalde comunista, un alcalde islamista radical que promueve el Islam más radical. ¿Hay un peligro de que esto llegue a todos los estados de Estados Unidos, a todas las ciudades, que abran mezquitas y que vayan contra nuestras costumbres, contra nuestras tradiciones católicas y cristianas? Bueno, abajo de Biden, ellos dejaron millones de gente para entrar y obviamente van a haber pequeñas comunidades que van a crecer en algunas ciudades como Dearborn o en Minnesota, en los Estados Unidos, que eventualmente la gente de Islam van a ser como la mayoría en algunos pueblos y ciudades. Tú que te enfrentas a los antifas, a la organización terrorista que ha declarado Trump, te recibió el presidente, ¿esos antifas, hay muchos islamistas radicales dentro de los antifas? Bueno, yo creo que ambos como tal vez son los mismos, como tienen es como radical mentalidad de que ellos tienen que superar sus metas y sus planes más que cualquier otra cosa. Así que vimos que había uno ahí en un evento de Turning Point cuando había una islamista que estaba parte de Antifa y él atacó a un miembro que apoya a Trump y a MAGA. ¿Cómo crees que podríamos solucionar este problema? Porque en Europa estamos invadidos por inmigrantes ilegales, por islamistas radicales que toman nuestras ciudades, que gobiernan. Está pasando en Suecia, está pasando en Gran Bretaña, pasa en Alemania, por eso los partidos de derecha crecen. ¿Qué debería hacer Trump para frenar esta ola de islamismo radical, que es gente que no quiere convivir con nosotros? Porque hay musulmanes que sí son pacíficos, diplomáticos, pero hay un ala radical que son violentos y que van persiguiendo a los cristianos. Sí, la más importante cosa fue que él cerró la frontera, así que ojalá que no tenemos mucho más inmigración por estos momentos. Y es importante que todos sepan lo que está pasando en estas ciudades, como no deberíamos no poner una oreja a escuchar lo que está pasando en algunas de estas ciudades no es necesario que tenemos que tener miedo de eso, pero debemos saber lo que está pasando en estas ciudades y ojalá que el gobierno está haciendo su mejor fuerza para que no tenemos terroristas aquí que van a hacer ataques a la gente de los Estados Unidos. Bueno, Nick, te vamos a llevar a Argentina. No sé si te gusta Javier Milei, si tienes ganas de ir a la calle contra los antifa argentinos. Sí, me encantaría conocer a Javier Milei y he escuchado que la gente en Argentina son un poco locos cuando se vayan a la calle para las manifestaciones. Así que sería bien interesante. Pero Javier, creo que él está haciendo muy bien trabajo ahí en Argentina con la inflación y están poniendo a Argentina en la mapa de nuevo. Como por muchos años nadie escuchaba nada de Argentina y ahora gente aquí en los Estados Unidos están hablando mucho sobre Argentina. Pues lo vamos a intentar hacer posible, que os podáis conocer y que vengas a Argentina a ir contra el peronismo más radical y contra el kirchnerismo más radical de los corruptos, que a personas como tú les agreden, así que cuidaremos porque incluso no te pase nada. Muchas gracias, Nick Shirley. Síganlo en su canal de YouTube, reportajes sobre el terreno increíbles y le odian tanto como a nuestro corresponsal en España, Vito Quiles. Muchas gracias, Nick. Muchas gracias. Y a la vuelta de la publicidad vamos a ir a mi querido México, donde a pesar de las amenazas que estoy recibiendo, después de que la presidenta Sheinbaum me señalase con el dedo y no le tengo miedo, vamos a hablar del escándalo de Miss Universo, de las protestas que siguen habiendo en las calles con el movimiento agrícola, con los transportistas, un país que necesita una solución urgente y que esperemos que Trump y Marco Rubio la pongan encima de la mesa.
Seguramente ya ha escuchado el nombre Fátima Bosch en las últimas semanas. Y es que fue la ganadora del certamen de Miss Universo este año. Lo que debió ser un momento de orgullo y celebración, pues ha terminado manchado por algo que hoy corre profundamente en el México de la presidenta Sheinbaum: corrupción y narco. Miren esto. Nunca sabremos si Fátima Bosch merecía realmente ganar Miss Universo, porque su triunfo terminó envuelto en una trama de interés político-empresarial que la opacan por completo. El dueño del certamen, Raúl Rocha Cantú, tiene contratos por más de 1.900 millones de pesos con Pemex. El padre de la ganadora, Bernardo Bosch Hernández, es alto funcionario dentro de la misma empresa y la familia está directamente ligada a Morena. Su tía, Mónica Fernández Balboa, fue senadora y hoy dirige el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Su hermano, Bernardo Bosch Fernández, es militante morenista, hizo campaña y trabaja como asesor de la senadora Verónica Camino Farjat. A eso se suma que uno de los jueces, Omar Harfouch, renunció denunciando que el concurso estaba manipulado, que hubo votaciones paralelas y que recibió presiones para favorecer a Miss México. Y para rematar, en las celebraciones de triunfo participaron figuras cercanas al círculo de la familia López Beltrán, como el músico tabasqueño Chemaney, conocido por su cercanía con Andy y Bobby López Beltrán. Tal vez Fátima era la mejor, tal vez no, pero ahora nunca lo sabremos. Terrible escándalo. Sheinbaum necesitaba desviar la atención y qué mejor, ¿no?, que mover sus hilos o mover los hilos de sus amigos para premiar, quién sabe, a la Miss Universo y que todo el país hablase de ello. Y lo siento por la joven, pero es que han dimitido cargos de Miss Universo porque han visto que hay tongo. Tenemos ya al otro lado a Leo y Nacho, que se han hecho virales en las protestas contra Sheinbaum. El pueblo no puede más después del asesinato del alcalde de Uruaupán, después del asesinato de muchos periodistas, después de la inseguridad que se vive en todos los estados. Pues Leo y Nacho han empezado a viralizar a través de TikTok, Instagram, pues vídeos que han llegado incluso a la conferencia de prensa de la mañanera de Sheinbaum, y es una de las personas que han puesto en el objetivo en un país donde asesinan a gente como Leo y Nacho, asesinan a gente como mi persona, y les quería dar la bienvenida a The Right News Show. ¿Qué tal estáis, Leo y Nacho? Muchísimo, Javier. Muchísimas gracias. Vamos por partes. Excelente. Contarme, Leo, esto del Miss Universo, si creéis que hay una estrategia de Sheinbaum de desviar la atención, una cortina de humo para que todo el país hable de esto y no se hable de la inseguridad que se vive en las calles, de su connivencia con el narcotráfico, de toda la gente que tiene Morena salpicada por la corrupción y de todos los problemas que están teniendo económicos el país, donde hay muchos campesinos, mucha gente que se dedica al transporte, está saliendo en la calle con la ley del agua y que está paralizando el país? Cuéntanos. Javier, lo dijiste de una manera fenomenal, una cortina de humo. Cada vez que, es que volteamos a ver a nuestro país, el cual yo amo mi país, pero el país está en una condición horrible. Tenemos problemas con la inseguridad, tenemos problemas con la economía, tenemos a la gente molesta al respecto del presidente. Entonces, es muy inteligente de parte del presidente querer sacar este tema de la Miss Universo. Nosotros ya hemos compartido nuestra opinión acerca de lo que pasó, del tema de Morena y Fátima Bosch. Realmente nosotros felicitamos a Fátima, al final es una mexicana que puso a México en el más alto nivel y representándolo en todo el mundo. Entonces la felicitamos, pero no hay mejor manera que decirlo, que el gobierno no debería de estar hablando acerca de un concurso de Miss Universo. El gobierno debería de estar tomando acciones sobre los problemas que tiene el país. Eso es todo. Nacho, ¿qué opinas? Yo creo que la cortina de humo se la dimos nosotros al gobierno, hicimos todo su trabajo conspirando. Cuando tenemos tanta evidencia de que el gobierno está haciendo mal su trabajo, quisimos irnos con la teoría conspirativa más loca, que digo, no decimos que sean imposibles, ¿no? Pero nos fuimos al otro lado donde no tenemos ni una sola prueba, tenemos puros supuestos, y donde sí tenemos pruebas, es que en México asesinan a más de 60 personas al día, desaparecen otros 40, que tenemos el sexenio con más desaparecidos. Este va a ser otro mayor al de AMLO, que va a tener más desaparecidos según las estadísticas. Tenemos una deuda casi el doble de cuando llegó Morena hace 7 años. Esas son cosas que sí le podemos decir de cara al gobierno, decir, la están haciendo mal y están pudriendo México. Pero yo creo que con todo este tema de Fátima Bosch nos pusimos a pelearnos entre mexicanos. Por eso muchas veces dicen, y no me gusta, soy mexicano, que el mayor enemigo de un mexicano es otro mexicano, porque siempre buscamos la forma de quitarle los méritos a una persona que llegó y puso el nombre de México en alto, como es Fátima Bosch. Entonces yo creo eso. No creo que sea por ahí donde vamos a meter la discusión. Yo creo que con lo que tenemos pruebas y lo que vivimos todos los días los mexicanos, ahorita las carreteras del país están paradas. Ahora veremos ¿Por qué? Porque asaltan a los transportistas. Ahora veremos un reportaje de nuestro corresponsal. Pero Nacho,
por menos de los que habéis denunciado vosotros en redes sociales con tanta viralidad, han asesinado a personas en México. ¿Tú temes por tu vida en un país donde han matado a más de 150 comunicadores en los últimos 20 años y el gobierno ha mirado para otro lado y la prensa internacional ha mirado para otro lado y luego se meten con Trump porque llama irónicamente cerdita a una periodista de fake news de un medio americano? Sin duda alguna, yo temo por mi vida en cierto grado. Digo, mi temor más grande es el temor de Dios y prefiero quedarle bien a Dios y seguir haciendo bien mi trabajo, que es desde mi trinchera comunicarle la verdad al pueblo mexicano, porque hay muchas personas que están siendo engañadas con programas como La Mañanera. Yo estoy poniendo todo mi esfuerzo, lo mismo que están haciendo ustedes de su lado de la lucha, para informar a la población. Mi miedo es que llegue allá arriba con Dios y me diga, te quedaste corto, genuinamente ese es mi mayor miedo. Y sí, sin duda alguna, la persecución a los medios de comunicación que piensan diferente al oficialismo aquí en México es una realidad, es fatal. Y qué bonito hacerlo desde Palacio Nacional, señalar a quien piensa diferente a uno. Al final, la presidenta tiene seguridad, tiene todos los lujos, y nosotros somos dos simples mortales que estamos alzando la voz desde nuestras casas la mayoría del tiempo. Entonces, sí es preocupante, ¿no? Leo, ¿tiene salida México? ¿Hay algún candidato? Vemos que Ricardo Salinas, empresario valiente, le están atacando. Vemos otros candidatos de la derecha que se están tratando de reactivar, ¿no? ¿Tiene salida política México o tú crees que podría haber un fraude descomunal? Porque hay gente que lo habla, que en las últimas elecciones hubo fraude, ¿no? También la candidata de la oposición, Xochitl, era un desastre. Una candidata complejada. Claro, esa candidata que tuvimos en la oposición, Javier, fue pésima, pésima. La candidata salió a decir que era oficialmente trotskista, públicamente es un caos total. Yo soy una persona optimista, Javier, y realmente creo en mi país. México, nosotros hablamos de ello múltiples veces. México tiene la capacidad de ser una potencia mundial. México sí puede salir de la situación en la que está. Confío en eso totalmente. Vemos mexicanos como Ricardo Salinas, los cuales, de hecho, nosotros en un principio, cuando empezamos a levantar la voz en contra del gobierno, una de las personas que nos inspiraron fue Ricardo Salinas, porque vimos un empresario, el cual hay un riesgo gigante en levantar la voz en contra del gobierno como empresario. Te llegan auditorías, te sacan en la mañanera, hacen que tus trabajadores se peleen contigo. Entonces, ver esa valentía es lo que puede sacar a México adelante. Necesitamos un México unido, un México valiente y un México preparado para tomar buenas elecciones en el futuro y cambiar el país de una vez por todas. Daros las gracias, Leo y Nacho. Seguimos en redes sociales y esta es vuestra casa, la casa de la libertad de expresión. Le pese a Sheinbaum, le pese a Morena y le pese a todos los narcos que soportan, ¿no?, parte de Morena. Un abrazo fuerte. Gracias, Javier. Fuerte, Javier. Estos jóvenes están siendo amenazados y a mí, desde que me pusiesen en la picota en la mañanera, delante de todo el mundo, el aparato del Estado, la prensa corrupta que paga Sheinbaum, ya sabes, los comunistas como Pablo Iglesias, pues las amenazas contra mí no han parado de sucederse. Vean en pantalla las barbaridades que me dicen y obviamente no puedo volver a México una temporada hasta que se resuelva mi situación. Vamos a ver lo que dicen en un post en pantalla. Fíjense la amenaza. Si la podemos ver en pantalla. Un tal Jair García dice: deja de decir pendejadas de México, cuando quieras te mostramos cómo es México. Última vez que hablas de México, porque ya te estamos siguiendo los pasos, aunque traigas escoltas, vamos siguiente. Es decir, ya me están haciendo seguimiento. Le quiero decir a Jair García, que es muy gallito para escribir esto, no sé si es amigo de los narcos, me da absolutamente igual, que voy a seguir hablando de México, porque México es un gran país, lo adoro, tengo muchos amigos, y yo defiendo la libertad y tengo la protección de Dios. Y si está claro que Sheinbaum me quiso poner en un punto de mira, todos sus medios están hablando mal de mí, si alguien me mata, si alguien me hace algo, será su responsabilidad. Y ya está todo preparado y todas las autoridades saben las amenazas que estoy sufriendo desde que ella me señaló. Vamos a ver lo que están haciendo con prensa corrupta. Fíjate, Negre y Cerimedo, minions de la ultraderecha. O sea, nos llaman nazis, nos llaman ultraderechistas, nos llaman minions. Pero con un teléfono móvil hemos podido promover manifestaciones legítimas en defensa del derecho de la libertad de expresión contra la presidenta Sheinbaum, contra la narcopresidenta. Yo sé que le molesta que le llamen narcopresidenta, yo sé que sus empresarios corruptos, sus medios corruptos también le molesta y que no van a parar de amenazarnos. Y probablemente compañeros míos, empleados míos, probablemente corran peligro. Nosotros vamos a tomar todas las medidas de seguridad necesarias, pero le hago responsable. Y vamos a ver otra de las amenazas que me ha llegado. Vamos a ver a un tipo con el arma. El tipo, un tal Adolfo Javier Aguilar, me dice: te vas a morir pronto.
Y ahí lo ven con un arma, el muy valiente. Yo le quiero decir a este Adulfo Javier que yo tengo un arma mucho más poderosa que él, que es la verdad, que es la palabra. Y nosotros debatimos, nosotros argumentamos, no somos bots. Y vamos a seguir dando voz a todos los que quieren un cambio político en las urnas y todos los que tienen derecho a manifestarse en las calles. Y no con armas se resuelve México. No son un país de violentos, aunque la presidenta quiera promover a los violentos y quiera proteger más a los delincuentes que a la gente humilde del campo. Así que no te tengo miedo, Sheinbaum. Cállate, respeta la libertad de expresión y deja de pagar medios corruptos con el dinero de los impuestos de los mexicanos. Porque México sigue teniendo muchas protestas y queremos conectar. Ha estado nuestro corresponsal Óscar L. Blue en una de esas protestas porque es una auténtica vergüenza los problemas que está teniendo México. Vamos a escuchar que él ha estado en la frontera visibilizando uno de los problemas, un paro que están teniendo los transportistas por una serie de razones que los va a explicar. Óscar L. Blue. Saludos a todos, Óscar Blue para Real America's Voice News. Me encuentro en Ciudad Juárez, en el cruce internacional y la aduana mejor conocida como Córdoba y las Américas. El día de ayer, agricultores tomaron estas instalaciones para exigirle al gobierno lo que todo mundo sabe y lo que muchos callan. El campo mexicano está al borde del colapso. Estuvimos en México tratando de platicar con la Secretaría de Gobernación. Desgraciadamente, lo que vimos fue un desaire. 27 estados de la República, todos nos lanzáramos a un paro nacional. ¿Cuál es el problema? Los campesinos, productores y transportistas han decidido cerrar carreteras y aduanas y puntos estratégicos en todo el país por 4 razones centrales: precios y garantía insuficientes. Exigen precios justos para el maíz y otros granos básicos. Dicen que no pueden competir con las importaciones del Temec ni cubrir los costos de producción actuales. Rechazo a la nueva Ley General de Agua. Alegan que la ley amenaza sus concesiones de riego, limita transferencia de derechos y pone en riesgo la autonomía sobre los pozos. Otro de los temas es la inseguridad. Transportistas se unieron porque las rutas están llenas de robos, extorsiones y ataques sin respuesta efectiva del gobierno. A tal grado de que hoy no nos pueden engañar a nadie, a ningún mexicano. El gobierno manifiesta de que está haciendo mucho, está tomando medidas en contra de la inseguridad, pero eso no lo vemos. ¿Pero qué dice el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo? La Administración Federal ha respondido con varios mensajes claves. El gobierno ha advertido sobre carpetas de investigación, otra vez lo mismo de las mañaneras, contra líderes que bloquean carreteras o aduanas. ¿Dónde están las carpetas de investigación sobre el crimen organizado? ¿Dónde están las carpetas de investigación sobre el cártel? ¿Y dónde están las carpetas de investigación sobre las extorsiones y cobro de piso sobre estas personas que solo vienen a levantar la voz para un sueldo mejor? Esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo por una necesidad que tenemos. Y estamos luchando por algo noble para el pueblo de México. Los bloqueos continúan al menos en 19 estados, afectando más de 60 carreteras y al menos 6 aduanas. Los productores advierten que no se moverán hasta obtener respuestas directas, modificaciones reales a la ley, precios justos y seguridad en rutas. Se te está cayendo el país, Claudia. Necesitas arreglar la situación con los arquitectos de la tierra, que son los campesinos que le dan de comer al país. Muchas gracias a nuestro reportero por este fantástico reportaje del terreno, jugándose la vida, porque él también, como yo y como otros periodistas valientes, están amenazados. Y ahora, en breve, vamos a hablar de un tema candente, de nuestra querida Venezuela. Millones de venezolanos tuvieron que abandonar su país y ahora ven con optimismo cómo Trump, cómo Marco Rubio podría solucionar en los próximos meses la situación de Venezuela. ¿Habrá guerra? ¿No habrá guerra? ¿Habrá intervención de Estados Unidos? Vamos a hablar con nuestro corresponsal Eduardo Menoni en breve. Pues ahora vamos a hablar de nuestra querida Venezuela, que podría estar viviendo sus últimos meses con el dictador Nicolás Maduro, o no. Hay muchas noticias, muchos rumores en torno a los planes que tiene Trump, que ya ha dicho que tiene un plan para ese hermoso país que fue invadido por el socialismo, por el comunismo, por el narcoterrorismo y que ahora exporta odio a todo el mundo con ese tren de Aragua, con ese cártel de los soles que está declarado como organización terrorista. Uno de los mayores expertos venezolanos referente en redes sociales, Eduardo Menoni, periodista y analista. ¿Qué tal estás, Eduardo?
Todo muy bien, Javier. Muchas gracias por invitarme a tu prestigioso show y te felicito, bueno, por esta nueva ventana en la batalla cultural que estás haciendo. Cuéntanos, muchas gracias. Iberia, un montón de aerolíneas han cancelado los vuelos. Estados Unidos dice que tiene un plan. La población venezolana que sufre a Maduro, tanto en el exilio como en el país, donde hay represaliados políticos, donde hay gente que desaparece, donde hay gente en la cárcel, porque esta dictadura mata a gente. Preguntarte, ¿cuáles son los planes? ¿Cuál crees que es la información real de los planes? Porque están atacando narcolanchas, el gobierno de Estados Unidos, están moviendo sus flotas alrededor de Venezuela, dicen que tiene gente ya infiltrada, pero ¿cuál es la realidad entre tanta desinformación y tanto rumor? Bueno, lo más importante es lo que ha dicho recientemente el presidente Donald Trump contra el narcoterrorista, genocida y asesino Nicolás Maduro Moros, que en este caso él va a conversar lo antes posible. Y por las buenas, si quiere salvar vidas, o por las malas va a tener que salir del poder. Es lo que se interpreta de estas recientes declaraciones que ha dicho Trump justamente cuando viajaba en acción de gracias hacia Mar-a-Lago en la Florida, donde por cierto está también la base de operaciones del Comando Sur. Y mientras tenemos en este momento a el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en República Dominicana, también allí en el Mar Caribe, y en Trinidad y Tobago, tan cerca como a 8 kilómetros de Venezuela, al general Dan Kane, que fue el que encabezó los ataques al régimen teocrático terrorista de Irán, aliado, por cierto, también del régimen de Nicolás Maduro. Y recientemente vimos también que el ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo que este gobierno terrorista de Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y los chavistas maduristas están vinculados con organizaciones terroristas del Medio Oriente, Hamas, Hezbollah, lo que nos indica que, bueno, tanto el poderío militar estadounidense de la Cuarta Flota del Comando Sur, como también las fuerzas de las FDI, las gloriosas FDI de Israel, y también el Mossad israelí estaría detrás de el genocida carnicero de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, un terrorista más buscado que Osama Bin Laden, cuyo final seguramente será el de Bin Laden o el de Qasem Soleimani cuando amenazó al presidente Donald Trump y a los Estados Unidos. Vimos recientemente que el asesino genocida Diosdado Cabello, que también tiene una recompensa de $25 millones sobre su cabeza, en este caso dijo recientemente que él iba a aniquilar a Marco Rubio y que iba a aniquilar a cualquier marín estadounidense o a cualquier soldado estadounidense o cualquier fuerza que entrara en Venezuela. Y Maduro pidió una lealtad absoluta, una lealtad sin equivocaciones, porque ellos ya sienten que la presión militar va a surtir efecto. Y vimos recientemente que la canciller colombiana dijo que Maduro estaba dispuesto a irse, pero según algunas informaciones que llegan a través de los medios tradicionales, Maduro no pudiera irse por su propio pie debido a la presión que tiene de los gobiernos cubanos de esta tiranía que lo aniquilaría si se va. Tú vives en El Salvador, vives en el exilio por amenazas del narcoterrorismo de Venezuela y también del narcoterrorismo de Petro, de Colombia. Cuéntanos en un minuto cómo está la situación en Colombia, si vamos a ver un cambio político, porque hay mucha rumorología, está hablar de las PRI allí mandando los sondeos. Cuéntanos la novedad desde un país que conoces bien como Colombia. Bueno, yo estuve viviendo 7 años en Colombia y recibí las amenazas de Maduro allí para intentar matarme, y también, bueno, me pasó igual que a ti en la misma mañanera donde nos mencionó Claudia Sheinbaum, poniéndonos a todos los cárteles en contra. Con Petro tiene 85% de desaprobación. Es más, en Colombia ahora prohibieron las encuestas y entonces tienen que hacer los sondeos digitales para ver la desaprobación o aprobación de los políticos, y todo indica que va a ser una vuelta donde estará Abelardo de la Espriella como verdadero candidato y único de la derecha, a pesar de que algunos buscan dividir los votos, e Iván Cepeda, que es el candidato de la FARC y las guerrillas colombianas y del continuismo de Petro, que es un aliado del Cartel de los Soles. Yo creo que en Colombia va a ganar Abelardo de la Espriella si no hacen fraude electoral y si no se dejan robar las elecciones con la registraduría. Estaremos muy pendientes. De momento han prohibido Polymarket allí, la casa de sondeo digital. Mi solidaridad con ellos. Darte las gracias, Eduardo Menoni. Y ahora tenemos que irnos a hablar de batalla espiritual contra el mal. Y vamos a entrevistar a uno de los referentes del movimiento evangélico en Hispanoamérica, el costarricense Rigoberto, un crack, Rigoberto Hidalgo, que hace unos debates contra la ideología de género, contra el transgénero, contra el feminismo radical, y te hace sentir mal si eres parte de ese colectivo, además con profundos argumentos teológicos. Y ahora nos acompaña
Rigoberto Hidalgo, filósofo cristiano de Costa Rica, jovencísimo, conocido por sus debates virales sobre ateísmo, ideología de género, transgénero, feminismo radical. Él es la mejor encarnación de lo que significa la batalla espiritual contra el mal. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Aquí estamos sumamente felices y gracias por la tremenda invitación. Rigoberto, para quien no entienda, ¿qué es eso de la batalla espiritual? Para quien no esté puesto al día, para quien no sea cristiano, para quien no sea evangélico, para quien no sea católico. Cuéntanos. En ese sentido, nosotros lidiamos la batalla espiritual desde un marco de cosmovisión, ¿no? Cuando yo hablo de la cosmovisión cristiana tiene ciertas implicaciones en el ser. Cuando estoy hablando de las implicaciones del ser, estoy hablando de la espiritualidad del hombre, del alma del hombre, de la teleología del hombre, puesto que si Dios existe, existe causa final, si Dios existe, existe causa formal material, y si existe causa formal material, existe entonces diseño, identidad, y nosotros, al adherirnos a esta cosmovisión que tiene una finalidad, por lo tanto, esta cosmovisión debería ser lidiada como verdad y presuposición en cualquier marco político ideológico. Entonces, en este sentido, la batalla espiritual trata de ponerse como encima, no desde un tema subjetivo, sino desde la ontología moral, y sobre esto hacemos y regimos cada valor en la sociedad. ¿Usted cree que mataron a Charlie Kirk porque estaba dando la batalla espiritual en las universidades, en las redes sociales y estaba realmente calando? Porque él era ferviente cristiano y su mujer Erika ha dado un testimonio de fe, ¿no? De incluso perdonar a los que asesinaron a su marido, ¿no? Algo más fuerte que eso no hay. Mira, hay muchos factores, pero dentro de este factor es imposible quitar el factor espiritual, ¿no? Yo tengo un lema que es: la batalla es cultural, pero la guerra es espiritual. Y por supuesto, porque cuando se lidia contra la mentira, se está lidiando directamente contra el enemigo, contra el engaño. Es el que trae destrucción, el que trae engaño a la sociedad. Y en ese sentido, podríamos afirmar sin dejar duda alguna de que definitivamente había un tema espiritual cada vez que un cristiano levanta una voz. Ahora yo te voy a decir algo, no callaron una voz, se levantaron miles. ¿Nos enfrentamos a fuerzas del mal, a fuerzas demoníacas? Es decir, cuando estamos hablando de la narcopresidenta Sheinbaum, de Petro en Colombia, de Cuba, de Maduro en Venezuela, donde se les pillan, ¿no?, con ritos satánicos. En Ecuador lo hemos visto, ¿no?, la gente de Luisa González en campaña haciendo ritos satánicos. ¿Esto es una fuerza de las fuerzas del cielo, como siempre dice Javier Milei, contra las fuerzas del mal? Sí, absolutamente sí y sin duda alguna. Sí, yo siempre soy fan de presentar la razón de por qué, porque no me gusta decir sí, que esto es muy espiritual, ¿no? Voy a decir sí y voy a fundamentarte por qué. Porque como Cristo es verdad, hay una tumba vacía, la trascendencia es real. Y si la trascendencia es real, entonces se lidia contra las personas que quiten principio de identidad, es decir, cualquier ideología que atente contra el diseño, cualquier ideología que atente contra el cuerpo. Entonces, en este sentido, cualquier persona que niegue la identidad, que niegue la ontología moral, es objetivamente una persona que no está entendiendo qué es ser cristiano y más bien es no antirreligión, sino anticristianismo, puesto que es la antítesis de la dignidad humana, de la dignidad intrínseca, de la imagen de Dios, imago Dei, que ha sido depositada en nosotros. Entonces, cuando tenemos un cuerpo político en donde niega la ontología moral, es un cuerpo político que está siendo utilizado objetivamente por el enemigo, ¿no? Cuando hablamos de la ideología de género, lo transgénero, cuando hablamos de los colectivos radicales LGTBI, donde muchos amigos míos homosexuales no se sienten representados porque son colectivos que buscan enfrentamiento, que buscan vivir de la subvención. Cuando hablamos de esos feminismos radicales, ¿no?, que tratan de enfrentar al hombre con la mujer, a la mujer con la mujer, ahí estamos hablando también de la lucha del bien contra el mal. O sea, hay batalla espiritual ahí. O sea, esta gente que tienen en la cabeza cuando tratan de odiarnos tanto y son subvencionados por magnates globalistas como Soros. 100% sí, absolutamente sí. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Dios, tenemos un Dios que da causa eficiente, y si hay causa eficiente hay materia y forma. Entonces, como hay materia y forma, la ideología de género, a negar la materia y forma, por lo tanto, la ideología de género es objetivamente anti-Dios. Cuando Dios es causa eficiente, trascendente y deposita trascendencia, semejanza entre Dios y el hombre, entonces el hombre posee valor intrínseco, potencia y discernimiento moral y potencia, personificación ontológica. El aborto, a negar la personificación ontológica, es objetivamente
absolutamente anti Dios. El feminismo, al dar totalmente vuelta en cuanto a sus bases, la negación de la naturaleza y oprimir la familia, que es el orden natural, es objetivamente anti Dios, porque Dios es el orden natural. Quinta Vía Tomás de Aquino, un film teleológico que todo tiene un diseño y apunta a un fin. Entonces, cuando vos lo ves desde un marco metafísico, absolutamente sí. Todo lo que atente lógicamente contra Dios como causa eficiente es algo que es objetivamente del enemigo, porque niega al propio Dios, que hace todo lo que es lógicamente incompatible. ¿Por qué el gen gay no funciona? Porque el gen gay lógicamente incompatible y no puede existir. ¿Por qué el trans no funciona? Porque es lógicamente incompatible y no puede existir. Todo lo que sea lógicamente incompatible y atente con la verdad como entidad de Dios, ser subsistente, es objetivamente anticristiano, anti Dios y merece ser eliminado porque es objetivamente basura total. Y ya para acabar, tú eres de Costa Rica, me cuenta que está entrando la cultura woke a saco, que está entrando también bandas de narcotraficantes, Tren de Aragua, que hay inseguridad en las calles. Cuéntanos cuál es la realidad sobre el terreno en 30 segundos. Cuando la ausencia es la ontología moral, entonces la inmoralidad es la norma. Y eso es lo que sucede cuando tenemos la izquierda precisamente gobernando, porque la izquierda no entiende valores, no entiende ontología moral, no entiende teología, niega la dignidad del hombre y hay un lógico contradictorio en todo su sistema. Como consecuencia tenemos un país sumamente demacrado por la violencia y demacrado por el uso del enemigo y las personas que están haciendo maldad. Entonces, cuando la sociedad pierde su norte, pierde su arriba y abajo, decía Nietzsche, ¿no? Mataron a Dios y se dieron cuenta de que no funcionó absolutamente nada. Yo soy cristiano extremista, solo Cristo, Cristo es la verdad, y voy a plantármela a quien sea, porque yo sé que todo lo que atente contra Cristo es objetivamente basura ideológica y metafísicamente. Rigoberto Hidalgo, muchísimas gracias, te seguimos, veo que tienes con tu gorra de Trump, eres abiertamente trumpista, ¿no? Mira, en este caso es más un honor a Charlie Kirk, ¿no? Porque cuando, sí, pero pues por supuesto, ¿no? Yo soy de derecha. A veces digo, soy cristiano extremista con valores de derecha. Hay que montar uno de tus shows a favor de la religión, a favor de Trump y de Charlie Kirk en Estados Unidos. Adelante, siempre firmes. Vamos para ello. Gracias, Rigoberto. Vamos. Le despedimos desde Costa Rica y ahora tenemos al otro lado a nuestro querido amigo Mariano Pérez, promotor, responsable del canal de YouTube Estrella en Argentina. Estuvo ahí cuando Milei no era nadie. Líder del movimiento libertario en redes sociales junto a otros como el Gordo Dan o Agustín Laje o La Derecha Diario. Y no sé si lo tenemos ya al otro lado. Y como ya saben, no podemos dejar de hablar de Argentina, donde el país está viviendo un momento extraordinario en términos económicos, de optimismo y de batalla cultural. Y dos de sus grandes referentes, Mariano Pérez, youtuber de Breakpoint, uno de los canales de streaming más vistos de Argentina, y también el padre de la batalla cultural, Nicolás Márquez, y autor intelectual del Derecha Fest. ¿Qué tal estás, Nicolás? ¿Cómo estás por Mar del Plata? Muy bien, Javier, y gracias por la comunicación. Felicitaciones por este emprendimiento, por tu enorme crecimiento a nivel regional, y aprovecho para mandarle un abrazo a mi amigo Mariano, que lo quiero muchísimo. Bueno, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué haces, Javi? Bueno, un placer estar acá en tu programa, un abrazo también para Nico, un placer estar compartiendo aquí espacio con él y bueno, la verdad que muy contento con la Argentina, ¿no? Por supuesto. Bueno, Nicolás, los medios de Argentina siguen tirando mierda, Javier Milei decían que iba a estar muerto políticamente, tú viviste su travesía por el desierto cuando era un tipo de la calle, hiciste su biografía, estuviste con él, muy cercano, padre de la batalla cultural, has hecho un montón de libros que recomiendo que compren, que busquen al autor Nicolás Márquez, contra el socialismo a nivel mundial, pero también muy específicamente sobre Argentina. Y cuéntanos, Nicolás, tú que conoces bien el fenómeno Milei, lo que se está viviendo allí en Argentina ahora y qué está haciendo la izquierda, si ya está aniquilada o no podemos relajarnos. No, la izquierda nunca está aniquilada. La izquierda es una suerte de refugio intelectual de los resentidos sociales. Las personas conflictuadas, las personas que tienen un trastorno interior, espiritual, emocional, psicológico, no se asumen de esa manera. Las personas que tienen envidia, que tienen un desorden, en ese sentido, no se asumen. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscan algún refugio que justifique el dolor interno que ellos no pueden solucionar. Y se hacen de izquierda. Entonces la izquierda siempre va a estar presente a pesar de que fracase en el siglo XX, en el siglo XXI, con el Foro de Puebla, con el Foro de San Pablo,
con muro de Berlín, sin muro de Berlín, siempre la izquierda existe y es una amenaza. Entonces, aunque en Argentina estemos disfrutando lo que estamos disfrutando, como decía Mariano, y que vos te consta de primera mano, Javier, y aunque otros países como Chile y mucho más de la región que se van a ir sumando, Bolivia y otros países que van a ir en este sentido, de todas maneras hay que tener en cuenta que ellos van a tratar de desestabilizar, hacer golpe de Estado, reinventarse, cambiar el discurso. No, esto es una batalla permanente. Nicolás, no tiene un triunfo definitivo. Estamos viendo en Nunca. imágenes la visita de Milei a Donald Trump. Tú que has conocido a Milei cuando estaba haciendo autostop en las carreteras, cuando no lo conocía nadie, cuando todos los medios hablaban mal de él y siguen hablando, salvo la derecha, diario y algún medio más. Tú al ver esta imagen de Javier Milei con Donald Trump, ¿qué sientes? Porque has escrito muchos libros, la derecha fue cuando empezamos, venían 4 y ahora vienen miles de personas, es decir, ¿te sientes como el predicador o como ese gurú, como esas ideas de la libertad que están calando a nivel planetario hasta el punto de que Trump ya es una parte más de la batalla cultural con muchas de las ideas que tú llevas preconizando desde hace años? Yo te agradezco la inmensa generosidad que tenés para conmigo, pero no creo ser tan importante. Pero de todas maneras, si me preguntás qué siento, la única vez que yo he llorado por política y viendo el discurso de un político o el triunfo de un político en 50 años, de los cuales tengo más de 30 militando, ha sido con Milei. Milei es un tipo que me conmueve, porque yo lo conozco precisamente desde antes de que él fuese no presidente, no político, sino ni siquiera no era alguien conocido. Es más, yo estaba dando una conferencia y él me viene a saludar porque fue a escuchar la conferencia. Ahí lo conocí, o sea, estamos hablando de hace 10 años. Y ver lo que él generó, lo que él forjó, sin cambiar un ápice sus convicciones. Es más, mejorando sus convicciones, porque él anexó la batalla cultural, la lucha contra el wokismo. Antes concentraba su discurso en la economía. En cambio, ahora da un combate mucho más amplio y creo que es el presidente más preponderante. Pues obviamente, queda el claro, más preponderante del mundo es Trump. Nicolás, te despedimos ya porque tienes una agenda apretada, tienes que prepararnos un Derecha Fest, me cuentan por allí, por Mar del Plata, tienen que seguir escribiendo un libro que vas a publicar en breve contra los criminales del socialismo, que hay muchos, o sea, vas a tener que hacer varios tomos. Y ya saludo, muchas gracias Nicolás, a Mariano Pérez, que fue un joven que iba, como nosotros íbamos con Santiago Abascal y Ayuso, con un móvil en plena pandemia, retransmitiendo los mítines de Milei, y le pegaban, le agredían, se reían de él, y de repente tienes a Mariano Pérez con el canal de YouTube con más seguidores de Argentina, brutal. Ahora va a hacer un combate de boxeo en Argentina contra otro referente de la izquierda. Y Mariano, tú que viviste a Milei subido con un megáfono sin que nadie creyese en él, y tú estabas ya con tu móvil en los documentales sobre Milei filmando, y ahora tienes un canal de éxito, te invitan todas las grandes televisiones, y tu vida a veces corre peligro porque vas a la calle, ¿no? Como nuestro amigo Nick Shirley, que luego estará con nosotros, un youtuber de derechas americano. Sí, la verdad que ha sido muy loco todos estos últimos años, cómo ha ido creciendo todo el fenómeno de Milei aquí en la Argentina y también a nivel mundial, ¿no? Y poder seguirlo de cerca. Yo me acuerdo las primeras caminatas con Javier eran, no sé, 5 o 6 personas que iban y le pedían fotos, y estaba muy bueno porque él podía interactuar con todos los comerciantes, entonces tenías una visión de uno a uno. Después se empezó a masificar tanto y empezó a ir tanta gente a esas recorridas que pasaron a ser actos directamente o caravanas. Pero la verdad que fue una cosa impresionante ir viendo desde el minuto cero, ¿no? Del Milei político a, bueno, lo que es hoy, ¿no? Y lo vemos con Donald Trump. Para mí es una locura eso, ¿no? Yo a Javier lo sigo desde que tenía, no sé, 15 años yo, y lo miraba en YouTube peleándose con todo el mundo, y a Trump también, ¿no? Desde que surge en la política, yo empiezo a interesarme en política viendo la campaña de Trump en Estados Unidos. Entonces, para mí esto es un sueño hecho realidad realmente, y poder formar parte y que mucha gente se sienta referenciada en mí también, para mí es realmente un orgullo, y bueno, Mariano, por y tú supuesto, una gran empezaste, responsabilidad y un peligro, ¿no? tú empezaste porque del otro lado sabemos a quiénes tenemos. Tú empezaste de cero contra los medios tradicionales, con un canal de YouTube en cero, ahora tienes más de 1 millón de seguidores. ¿Qué recomendaría a otros chicos jóvenes de la generación Z que te están viendo al otro lado y que ahora tienen pues 20 seguidores, 30 seguidores en redes sociales? Porque tú fuiste firme en tus convicciones de apoyar a Milei, a pesar de que tus amigos te decían que estaba loco, a pesar de que los medios tradicionales te decían que no iba a ganar, a pesar de que hace un mes volvían a decir que iba a perder Milei, tú has seguido fiel acompañando al presidente por toda Argentina junto a la derecha diario, ¿no?
Sí, bueno, de seguir fieles a sus convicciones, ¿no? Por supuesto, y tener mucha constancia. La importancia también de la constancia en todo esto, porque, por supuesto, uno cree que esto es subir un videito que explote de vistas y ya te hace famoso de un día para el otro, pero no. En realidad esto lleva muchísimo trabajo por detrás, es estudiar, es preocuparse por los temas, es saber respecto de las cuestiones y, por supuesto, formarse para dar la mejor batalla cultural, porque hoy en día hay una oferta tan grande, por suerte, porque ya ser liberal no es mala palabra. Antes eran unos pocos que la defendían, como bueno, lo veíamos a Nico recién, que es un padre fundador, coincido con vos. Yo lo primero que vi de política en Argentina fue con Nicolás Márquez, entonces para mí es un orgullo estar codo a codo con él dando esta batalla, pero bueno, hoy en día por suerte somos muchísimos más dando esa batalla, entonces hay que formarse mucho más, hay que especializarse y hay que saber dar un mensaje muy concreto que es la verdad en definitiva, ¿no? Pues gracias Mariano Pérez, uno de los ogros de la condenada por corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, que llevó a la decadencia, a la corrupción más absoluta, a la crisis económica argentina, y ahora afortunadamente pues Argentina empieza a estar en números verdes gracias a Javier Milei. Muchísimas gracias Mariano, y ahora a la vuelta de la publicidad nos vamos a ir a España, mi querida España, donde sigue gobernando el gobierno socialcomunista, tomando los medios de comunicación, atacándonos, tratando de censurarnos, y ahora hay unas elecciones en Extremadura donde Vox y PP podrán demostrar si realmente el sorpaso a nivel nacional, si realmente hay posibilidades de acabar con este gobierno, nos está llevando a la crisis, a la ruina, al sectarismo más ideológico que está enfrentando a los españoles, ¿no? Como nunca antes había visto. Así que muchas gracias. Famosa española, aunque es nuestra corresponsal en toda Europa, es Ada Yuch, que la tenemos por Extremadura, donde está haciendo campaña electoral con Vox. Hay elecciones donde en diciembre el gobierno socialcomunista de España puede llevarse un severo varapalo, y Ada estuvo en el acto de Santiago Abascal, líder de Vox, amigo de Donald Trump y uno de los referentes de la libertad, junto a otros grandes como Isabel Díaz Ayuso. En España, ya saben, gobierna el socialcomunismo, y ahora las encuestas dicen que PP y Vox, PP de Alberto Núñez Feijóo, Ayuso, y Vox de Abascal podrían gobernar. Y las primeras elecciones son como una especie de Estado, comunidad autónoma de Extremadura, donde hay muy buena gente, donde hay muchos hispanos allá, y donde habrá elecciones entre María Guardiola, presidenta de la comunidad extremeña, se enfrenta entre presuntos corruptos del gobierno del PSOE de allí, donde tenían al hermano de Pedro Sánchez, supuestamente trabajando en un centro pagado con dinero público sobre música, donde no apareció por allí, se fue a Portugal a no pagar impuestos, y ahora el que le protegió, pues parece ser que quiere ser el que gobierne Extremadura, el señor Gallardo, y eso no va a poder ser. Ada, ¿cómo viviste el acto de Vox en Extremadura? Hola, buenas noches, Javier. Primero que todo, darte las gracias por invitarme a este pedazo de programa. Efectivamente, estuve en Extremadura hace 2 días, el lunes, en el evento de Vox, donde presentó al nuevo presidente, que va a ser Óscar Fernández, en la comunidad de Extremadura, ya que van a haber elecciones el 21 de diciembre, porque fueron incapaces de aprobar los presupuestos autonómicos para el 2026. Entonces fue muy inspirante ver el acto en primera persona, ya que estaba el hotel completamente lleno de familias, de gente joven, de gente de todas las edades, en verdad, que ya están cansados de ser olvidados desde Madrid y están cansados de la situación que se está viviendo en Extremadura ahora mismo. No olvidemos que Extremadura tiene el paro más alto de España, con un 17% de personas que están en el paro. Hay un éxodo juvenil terrible y van a cerrar la central nuclear de Almaraz, lo cual va a dejar a 4.000 familias sin un sueldo mensual, y es el principal motor económico de Extremadura. Entonces, quieren un cambio y lo quieren ya de ya. Ada, te has convertido en un referente denunciando la inmigración ilegal. Ahora hablaremos de ese tema, pero es curioso como el candidato del Partido Socialista es el antiguo presidente de la Diputación de Badajoz, Gallardo, que fue el que colocó al hermano del presidente, lo enchufó como director de un supuesto centro musical donde no había ni siquiera empleado, donde no hacía absolutamente nada. Está investigado judicialmente, ya está presuntamente investigado el hermano de Sánchez, que incluso no pagaba impuestos en nuestro país, y a nosotros nos obligaban a pagar impuestos en España. Ridículo. O sea, está claro que Sánchez le da igual, ¿no? O sea, que pone al tipo que está en el centro de toda la trama de colocación de su hermano, le da igual.
es que Sánchez ya ha demostrado que se ríe a nuestra cara, le da exactamente igual lo que les pase a los españoles y lo que piensan los españoles. Simplemente le importan pues sus aliados, su familia y continuar con su corrupción y continuar al poder todos los años que pueda. Pero yo creo que ya va a caer porque el pueblo ha despertado y ya no se puede más de esta corrupción y de este engaño constante con el cual tenemos que vivir. Ada, el otro día, la noticia más viral de la derecha diario en Argentina fue que habría la primera mezquita en un municipio de la provincia de Buenos Aires, en Olavarría, y hubo repulsa ciudadana. Tú eres corresponsal de la derecha diario en Europa, estás viendo lo que está pasando en Suecia, en Alemania, en Italia, en un montón de países con la inmigración ilegal, frente a otros países de ley y orden como son Estados Unidos, donde se deportan a gente criminal, a gente que no tiene papeles, en Hungría, en Polonia, donde hay fronteras segura, donde sí quieren inmigración legal y ordenada. Pero cuéntanos qué está pasando en Europa con las mezquitas radicales en Gran Bretaña. Estuviste con Tommy Robinson liderando la manifestación. Cuéntanos cómo ves rápidamente, en 30 segundos, Europa, cómo el islamismo más radical está tomando Gran Bretaña, está tomando prácticamente todos los países de Europa, salvo Hungría, Polonia, Italia con la Gran Meloni. Cuéntanos. Bueno, básicamente en Europa está habiendo una islamificación masiva donde ahora mismo que se acercan las Navidades, por ejemplo, estamos viendo como los mercados de Navidad en Alemania se están cerrando o se están protegiendo con muros y muros para no ser atropellados y no ser asesinados por estos islamistas radicales. Y eso se está viendo en toda Europa y nadie hace nada al respecto. Estamos perdiendo nuestra identidad, estamos perdiendo nuestra soberanía. Y lo que sí que veo, que fui a Polonia la semana pasada por el Día de la Independencia de Polonia y en Hungría, que son los dos únicos países, como tú has dicho, que sí que tienen las fronteras seguras y que sí que están imponiendo una ley y un orden que no tenemos en el resto de los países, donde aún se sienten países europeos. Pero yo creo que en todos los otros países, como en España, el principal motivo de preocupación de los ciudadanos, ya de derechas y de izquierdas, porque ya la gente está cansada, es esta inmigración masiva descontrolada, donde vienen a nuestro país, no nos respetan, nos odian y nos están implementando su religión y su cultura. Ana, tú te sientes insegura como mujer, tú eres de Barcelona y cuando sales a la calle, Barcelona está hecho un Cristo con el socialismo fatal. Muchos musulmanes radicales, menas, que son menores no acompañados, que nos traen desde Marruecos, que delinquen. Los mayores delitos los cometen menores no acompañados, son del Magreb y que van a la cárcel y al día siguiente los sueltan porque está pasando como en California, que la ley es laxa con delitos que no superan los 400 euros. Rápidamente, ¿te sientes segura en las calles de España, tú como mujer, cuando ves a estas pandillas de menas y de islamistas radicalizados que son menores y además violan y los medios dicen que no quieren hablar de esa noticia porque les da miedo que les llamen racistas y nosotros en EDATV, la derecha diario, llamamos a las cosas por su nombre con independencia de la nacionalidad? Totalmente, y no solo lo digo yo, sino que lo dicen las estadísticas. Por ejemplo, en el 2024 en Barcelona el 91% de los hurtos fueron perpetrados por extranjeros, el 75% de las agresiones sexuales, el 79% de los arrestados. O sea, estamos viendo como una minoría de la población, que es el 14%, están cometiendo la gran mayoría de los delitos. Y ya no es que yo no me sienta segura, es que todas las mujeres y todas las personas con ojos y que viven en la calle, en el día a día, pueden ver que hay una inseguridad completa y total. Queda claro tu mensaje, Ada Yuch. Muchísimas gracias. Te seguimos en redes. Gracias. Muchas gracias. Y estamos ya con Víctor Domínguez, Wall Street Wolverine, que es un youtuber, un influencer español, aunque ahora escapó del infierno fiscal español y vive en Andorra, donde ha montado sus empresas, un referente también de emprendimiento digital y ahora también líder de ventas en Amazon con su primer libro, El Poder Digital. Saludo ya a Víctor, que está en Andorra. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí, pasando un poco de frío, que ya ha llegado el invierno por aquí, pero muy bien. ¿Qué tal, Javier? Nosotros estamos en el estudio Palm Beach, aquí que ha venido el presidente Trump y está toda la ciudad paralizada y también con mucha expectativa y con mucho calorcito, así que te invitamos a venir. Pero vamos a hablar ya en primer lugar de tu libro. Acabas de presentar El Poder Digital, es número 1 de ventas en Amazon y hablas de la censura de los medios de comunicación, hablas de cómo el cuarto poder, los legacy media se han ido al garete y cómo youtubers como tú, que también fuiste parte clave en el nacimiento de Estado de Alarma como colaborador,
te has convertido en una referencia, es decir, y que ya el algoritmo de Instagram, el algoritmo de Twitter demanda tus contenidos y que en cambio grandes medios como El Mundo, como el Washington Post, como el New York Times, pues tienen incluso menos influencia que tú. Para alguien que no conozca de qué va el libro, ¿cómo se lo resumirías? Pues yo lo diría como un resumen de lo que ha ocurrido en los últimos años con los medios de comunicación y con el auge de las redes sociales, porque yo creo que con el fenómeno Trump todos nos hemos dado cuenta del poder que tienen las redes sociales. Al final, gran parte del éxito de Trump está en la estrategia comunicativa, por ejemplo, en redes sociales. Y prueba de ello es que cuando le quitaron las redes sociales, él mismo se dio cuenta de necesito mi propia red social. Y esto muestra el cambio de paradigma que tenemos. Los medios de comunicación tradicionales tienen un circuito de información cerrado que nadie les podía replicar, pero con las redes sociales la gente les puede replicar, la gente les puede exponer y nacen nuevos medios digitales más ágiles, muchas veces sin menos influencia, sin tanta influencia del poder político. Y esto lo que hace es exponer la realidad que llevamos mucho tiempo manifestando muchos, y es que la mayoría de medios de comunicación están influenciados por el poder político y no están mostrando la realidad que viven los ciudadanos. Entonces, frente a todo esto, pequeños youtubers que en su momento empezaron un poco dando la batalla cultural se acaban volviendo cada vez más grandes y teniendo cada vez más influencia por encima de tertulianos, de muchos programas de televisión, y acaban siendo el nuevo poder, el poder que se traslada a las redes sociales con medios digitales y con nuevos canales de televisión, como puede ser este mismo, que acaban dando mucha más influencia y mucha más batalla cultural que muchos medios de comunicación que han perdido toda su reputación precisamente por ser cada vez más dependientes del dinero público y por modelos obsoletos que están un poco fundamentados en tener una estructura gigante y tener unos costes desmesurados que al final, con la llegada de Internet y los nuevos medios de comunicación, se ha conseguido aligerar mucho esta estructura, y esto beneficia, obviamente, a todos los creadores digitales y a estas nuevas profesiones. Es un poco lo que ha ocurrido también en otros ámbitos. Sería un poco el resumen. Has sufrido mucha censura porque te convertiste tan grande en redes sociales que la izquierda empezó a denunciarte por derechos de autor, por incitación al odio. ¿Cómo va tu batalla contra las grandes plataformas de redes sociales que te han cerrado incluso tu cuenta más grande? Y claro, jugamos, porque yo también soy víctima de eso, con muchísimos más obstáculos que los medios de izquierda, que curiosamente nunca le cierran las cuentas, ¿no? Sí, esto es muy curioso porque durante muchos años, yo creo que antes de la compra de Elon Musk por parte de Twitter y demás, era horrible. O sea, nadie podía tener cuenta en Twitter, y en Instagram yo ya he perdido la cuenta la de veces que me han cerrado la cuenta, porque al final te das cuenta de que en la izquierda nunca tienen problemas con sus redes sociales, no tienen ningún tipo de cierre de cuenta, pero a nosotros nos pasa constantemente. Entonces tienes que estar batallando siempre con las reglas en tu contra, utilizando un poco esa subjetividad que les deja, el margen que les deja esa subjetividad que tienen en las normas, para utilizarlas en tu contra. Y básicamente lo que te ocurre muchas veces es que no tienes a nadie que te pueda ayudar, no tienes a nadie que te pueda dar una solución, y lo que tienes es un circuito cerrado en el cual te dicen, oye, para solucionar esto tienes que hablar con el que te está denunciando por derechos de autor, pero el que te está denunciando por derechos de autor te está denunciando por algo que realmente no es copyright, es algo que es un vídeo de una manifestación que ha subido de interés público y que lo ha podido hacer cualquiera con el móvil, y te cierran la cuenta por informar respecto a todo esto, cosa que no hacen con otros medios de comunicación, pero contigo sí que hacen. Cuéntanos España, eres español, te fuiste a Andorra, estabas hasta los cojones de pagar impuestos para que acabas en la charocracia, ¿no? En los institutos de feminismo radical, de ideología de género, transgénero, Agenda 2030. ¿Cómo estás viviendo todos los escándalos de corrupción que están salpicando al gobierno de Pedro Sánchez y que tú, en cambio, sigue aguantando Sánchez? Incluso pone a imputados al frente de las listas en Extremadura, su fiscal general del Estado condenado por conspirar contra la líder de la Comunidad de Madrid, la presidenta Díaz Ayuso, todo salpicado por el escándalo Coldo, colocan a prostitutas con dinero público. Begoña Gómez, contamos que era la contable, la mujer del presidente del gobierno, contable de un prostíbulo y saunas gay, cuando el Partido Socialista quiere impulsar una ley para abolir la prostitución. ¿Cómo estás viviendo desde fuera el sinsentido de España? Pues a ver, da mucha pena porque lo que ves es que la gente al final ha normalizado una decadencia absoluta dentro del país, el empezar a operar prácticamente como una república bananera, y llega un momento en el cual te das cuenta de que hay una parte de España que le tiene más miedo a una hipotética ultraderecha, como llaman, o a un fascismo que consideran que es mucho peor que toda esta corrupción y esta república bananera que están montando. Y esto es muy peligroso porque al final
Estamos hablando de que hay gente que prefiere al PSOE corrupto y tener un país cada vez más decadente y que tu coste, digamos que de vida, cada vez sea más alto porque tienen unas políticas que cada vez hacen imposible prácticamente el vivir en las grandes ciudades. Prefieren esto a una hipotética extrema derecha que les va a quitar todos los derechos. Esta demonización ha hecho efecto y creo que los que estamos fuera cada vez nos damos cuenta más de que el español vive peor. La gente con 30 años y probablemente la gente que nos está en Estados Unidos va a alucinar, en España no puede vivir sola, es decir, tiene que estar compartiendo piso y con prácticamente ningún tipo de ahorro. No se puede tener un proyecto de vida para la gente joven, gente que ha estudiado, gente que tiene una formación. Y esta es la realidad que tienen muchos españoles que viven más preocupados por el auge del fascismo que por tener un proyecto de vida. Y Víctor, rápidamente, el gobierno quiere meternos en la cárcel directamente, utiliza todas sus terminales mediáticas para hablar mal de ti, de mí, de todos los que estamos al otro lado del muro, como nos llaman, ¿no? Los que somos nazis, los que somos ultraderechas, pero curiosamente la televisión española, la televisión pública que pagamos todos, el otro día conocimos que el presentador Xavier Fortes colocó a su hijo, enchufó a su hijo, estos que hablan de meritocracia, tú que te lo has currado, yo que me lo he currado, y tenemos que ver cómo tenemos que pagarle el sueldo también a su hijo cuando el tipo no sabe ni leer un papel. ¿Cómo definirías todo el aparato de propaganda que ha montado en Pedro Sánchez en un minuto? A ver, yo diría que al final la izquierda utiliza la meritocracia para lo que le interesa, o sea, para lo que le interesa en el sentido de, por ejemplo, decir Pablo Iglesias e Irene Montero dijeron que nunca se irían del barrio y se compraron un chalet, pues es que se lo han ganado, y cuando tu hijo acaba trabajando en la cadena de televisión en la cual tú estás, pues también es que se lo ha ganado, pero cuando lo hacen los demás, pues evidentemente son enchufes, son puertas giratorias, este tipo de cuestiones. Pues bueno, yo creo que al final a la izquierda le interesa la meritocracia cuando le beneficia a ellos mismos, ¿no? De yo me lo he ganado, ¿sabes? O sea, yo tengo una vida así a pesar de promover el odio hacia el que tiene mucho dinero y al que se gana el dinero por sí mismo, promovemos el odio contra él, pero si un político hace la misma forma de vida y además con el dinero del contribuyente, está bien porque según él se lo ha ganado, pero cuando eres un empresario eres un maldito explotador y eres una mala persona. Víctor, te seguimos de cerca. La hipocresía de la izquierda. Ya saben, su libro es muy recomendable, lo pueden comprar en Amazon, El poder digital contra la censura a los medios sociales y contra el nuevo poder que ha tomado las redes sociales, que son fenómenos como Víctor, Wall Street World en redes sociales. Muchísimas gracias, Víctor. Nada, un placer, Javier. Un abrazo grande. Y ya hemos llegado al fin del programa. Muchísimas gracias por esta enorme acogida, el primer show, del segundo show. Muchísimos comentarios, daros las gracias y vamos a seguir batallando a pesar de las amenazas de muerte de gente que sigue a la presidenta de México, Sheinbaum, a pesar de las presiones del gobierno de España, del gobierno de Chile, del gobierno de Colombia. Está claro que este programa que une a toda la influencia digital contra la izquierda, contra el comunismo, contra el globalismo, contra magnates como George Soros y que cuenta la verdad de Trump a toda la comunidad hispana frente a la desinformación de medios como Telemundo, Univisión, Fake ABC News o Univisión, pues está claro que está calando. Compartan este programa, síganme en redes sociales, sigan también a las redes sociales de Rennie Show y de Real America's Voice. Y lo dicho, no hay nada más rentable que la verdad, pero es importante que la compartan y la verdad nos hará libres. Buenas noches y buena suerte.